Y efectivamente, mientras Adán y Eva vivieron dependiendo de Dios, les fue muy bien. Les fue bien allí en el Edén, les fue bien en todas sus funciones, estaban prosperando, estaban a gusto, estaban felices, estaban contentos, pero el día que dejaron de depender de Dios, y dejaron de depender de Dios justamente por el pecado que les separó de Dios, ese día empezó el gran problema de la humanidad. Y de aquellos barros, pues tenemos estos lodos de hoy en día, donde vemos un planeta mal gestionado, donde los recursos se están esquilmando, vemos un planeta con muchísimos desequilibrios sociales entre los diferentes países y continentes, vemos un planeta plagado de personas y cada vez con más injusticias, cada vez con más desorden, cada vez con más amenazas. Ese es el resultado de vivir separado de Dios, independiente de Dios. Por eso las vacaciones tienen que ser un tiempo, sí, uno puede ir a la playa, uno, pues para eso es el tiempo libre, para hacer cosas que quizá uno no hace habitualmente, un viaje, visitar la familia, sí, hacer deporte, etcétera, etcétera, pero sin olvidarnos de lo más importante, que es estar bien conectados a Dios. Hay gente que dice a veces, yo no puedo ir a la célula o yo no tengo mucho tiempo para estudiar la Biblia, pero llega las vacaciones y tampoco lo hace. Con lo cual no se trata de tener tiempo, sino más bien de tener ganas, de tener una determinación por hacer las cosas, ¿verdad? Bueno, quiero dar un anuncio antes de comenzar con el tema de hoy, y es que el viernes que viene no vamos a tener la vigilia aquí, en el local de la iglesia, sino que vamos a ir al Tibidabo, pero no al parque de atracciones. Vamos a ir a una explanada que hay unos 200 metros antes de llegar arriba, antes de llegar a donde está el hotel, que hay arriba, pues una curva antes, por allí abajo hay una explanada que ya estuve revisando y es idóneo para lo que queremos hacer, que es ir a ese monte alto y orar allí, y orar por la ciudad de Barcelona. Los lugares altos son muy bonitos, ¿verdad? Para la vista es algo espectacular, la vista que hay de Barcelona desde allí es muy bonita, pero también son muy atractivos en el mundo espiritual, y en los lugares altos es donde el diablo pone sus tronos y pone sus dominios. Estuve revisando hace unos meses atrás, y de ahí viene esta inquietud, lugares altos que ha habido en Barcelona, y bueno, son fáciles de ver, ¿verdad? Tibidabo, Montjuïc, pero hay otros lugares de idolatría donde también en la ciudad de Barcelona, en épocas anteriores, ha habido tronos a falsos dioses. Y son lugares que Dios ha puesto en mi corazón que tenemos que ir allí y orar específicamente en esos sitios. Entonces vamos a empezar el primero por el Tibidabo, porque es el lugar más alto de la ciudad. Entonces vamos a ir allí a orar. Entonces en el boletín están puestas unas instrucciones, hay unos autobuses para los que quieran subir en autobús que salen del Hospital Valdebrón, y no hay problema de la hora, porque como ahora en verano el parque de atracciones cierra a las 11 de la noche, pues como mínimo hasta las 11 y un poco más hay autobuses también para luego poder regresar. Entonces, ahí en el boletín está puesta la información, y cualquier duda, pues ya con vuestro líder de célula os aclaráis, y allí vamos a estar. Evidentemente va a ser una vigilia atípica, no vamos a poner música porque no tenemos allí equipos de sonido para llevar, pero no hace falta música como tal. Podemos adorar, podemos orar, podemos interceder, podemos disparar nuestras armas espirituales, que son poderosas en Cristo Jesús, dice la Biblia, para la destrucción de fortalezas. Y lo que hay allí arriba es una fortaleza. Y tenemos la responsabilidad, ya que Dios así nos lo ha mostrado, pues de ir y de orar en ese lugar alto de la ciudad para que pongamos a Cristo en alto. Amén. Bueno, decía que nuestros jóvenes están en el redil. Yo los echo mucho de menos a los niños y a los jóvenes, la verdad, porque son la vida de la iglesia, pero también me alegro mucho que estén allí, porque allí están recibiendo su instrucción, allí están recibiendo
una enseñanza sana y están en un ambiente sano para poder ser edificados en la palabra de Dios, que ese es el principal objetivo, la verdad. Luego lo demás es todo añadidura, la piscina, las excursiones, el río, el barranquismo, el concierto con el grupo Esperanza de Vida, etcétera, etcétera, y otro invitado sorpresa que va a haber, que no han dicho quién es, no sé si es porque no está confirmado o porque quieren dar una sorpresa, pero va a haber, van a tener muchísimas cosas allí. Pero lo más importante que sepáis es que vuestros niños y jóvenes allí están recibiendo un alimento para su espíritu, y eso es lo más valioso que van a tener allí. Bueno, el tema de hoy yo le he llamado guardar la fe o cómo guardar la fe. Porque creo que a veces los cristianos somos muy ingenuos, somos muy desprevenidos, muy descuidados, muy simples en tragarnos muchas cosas y en darle mucha importancia a cosas que realmente no la tienen. Y entramos así en un terreno peligroso que es el terreno de desperdiciar aquello que tanto sufrimiento le ha costado a Cristo para que nosotros podamos disfrutar de una vida abundante. Ayer mismo estaba viendo una película que me gustó mucho de un soldado italoamericano que en la Segunda Guerra Mundial fue apresado por los japoneses y fue llevado a varios campos de concentración, varios campos de prisioneros, obligado a trabajos forzados y es una historia tremenda. No quiero contar mucho porque de verdad me gustaría que la vierais y no quiero hacer aquí spoiler de la película y contaros el final y todo para que la veáis. Se llama Invencible. Es una película que dirigió Angelina Jolie. Que Angelina Jolie, la verdad que no debe de tener mucho temor de Dios, porque lo más importante de la vida de este hombre, que es una historia real, lo que se cuenta en esa película es una historia real, este hombre al final de su vida lo que le pasó es que él se convirtió a Cristo. Después de pasar muchos avatares y muchos sufrimientos y muchas cosas muy fuertes en la guerra, se convirtió a Cristo. Y se convirtió a Cristo en una cruzada que hizo Billy Graham en Estados Unidos. Y eso justamente no aparece en la película. O sea, lo más importante, lo que más trascendencia tiene en la vida de ese hombre, no aparece en la película. Simplemente al final de la película, cuando termina la guerra mundial, pues simplemente ponen unos cartelitos ahí, fulanito de tal, sirvió a Dios y no sé qué. Ya, así, como de pasada y medio sin darse cuenta. Entonces, claro, cuando uno ve esa película y el título lo dice, ¿no? Invencible, pues uno piensa, oh, este hombre fue un machote, fue un tremendo luchador, con un aguante y con una capacidad impresionante. Y pareciera que todo el valor se le da al ser humano, como diciendo, este es un superhombre, ¿no? Pero lo más importante en la vida de este hombre fue que él se rindió a Cristo. Él se rindió al Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué pudo él sobrevivir a toda una serie de acontecimientos que muchos no hubieran sobrevivido? Pues sencillamente porque Dios tenía un plan con él. Dios le estaba buscando y Dios estaba mirando que se salvara, pero no de una cárcel o de un campo de prisioneros, sino que se salvara del infierno. Por eso digo que a veces los cristianos miramos las cosas muy con los ojos naturales, con los ojos terrenales, y perdemos de vista cosas importantes. Y aún la propia fe, que es un tesoro, es un don que Dios nos ha dado, la fe, pues muchas veces no la guardamos, no la cuidamos, no la tratamos como a un tesoro y no nos ocupamos adecuadamente de nuestra salvación con temor y temblor, como dice en Filipenses 2:12, donde el apóstol le recomienda a los filipenses: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, ocupaos seriamente de todo lo que concierne a la salvación. Yo como pastor pues tengo una preocupación, y es que vosotros, ovejas de este rebaño, pues estéis bien alimentados, estéis bien
armados, estéis bien precavidos frente a todos los peligros y frente a todas las intentos que sin duda alguna el diablo va a tratar de llevar a cabo en contra de tu vida para que tú desistas de la fe, para engañarte y para echarte por tierra. Quiero que me acompañes a 2 Corintios, capítulo 11. 2 Corintios, capítulo 11, para los que toman notas. Versículo 3 y 4 dice de la siguiente manera: pero temo, este es el temor de los pastores, ¿no? Las ovejas. Tenemos un temor, tenemos una preocupación, una carga que, os digo sinceramente, la pone Dios, porque yo no tenía esta carga. A mí solo me importaba mi vida, y después de mi vida me importaba mi vida, y después de esas dos cosas me importaba mi vida. Pero Dios puso un llamado, Dios puso una carga, y hay una preocupación. Y Pablo lo refleja muy bien en su carta a los Corintios. Dice: pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, y no vamos a detenernos mucho aquí, pero si vamos a los primeros capítulos de Génesis y vemos cómo efectivamente el diablo, disfrazado de serpiente, engañó a Eva y a Adán, a los dos. ¿Y lo hizo cómo? ¿Cómo lo hizo? Con astucia, con sutilezas, con verdades a medias, con mentiras a medias, con engaño, con astucia, en definitiva. Dice que engañó a Eva. Así teme Pablo que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Yo creo que los que estáis aquí hoy, pues estáis aquí porque amáis al Señor. Creo que hay una sinceridad en vosotros al estar aquí. Queréis buscar agradar a Dios. Hay un deseo en vuestro corazón de ser fieles a Cristo. Y eso es destacable, eso es bueno, eso es necesario que esté en tu vida. Pero el diablo no se va a quedar quieto. El diablo va a tratar con astucia de que tú te extravíes de esa sinceridad, de esa fidelidad a Cristo. ¿Y cómo lo va a tratar? Bueno, aquí Pablo dice algunas cosas muy interesantes. Dice: porque si alguno, luego vamos a ver quiénes son esos algunos, pero evidentemente son personas a las cuales el diablo puede utilizar para dañarte. Difícilmente hoy vamos a ver que una serpiente nos hable o que un burro nos hable, como habló al profeta Balaam, pero el diablo va a usar personas, como vamos a ver también en el Nuevo Testamento, para tratar de extraviarnos de la sincera fidelidad a Cristo. Si el diablo consigue eso, estaremos en un escenario complicado, porque ya no estaremos sinceramente siguiendo a Cristo, nos podemos volver religiosos, fariseos, hipócritas, que no son sinceros, no son transparentes con Dios. ¿Qué decía el fariseo? Señor, yo diezmo, yo ayuno, yo oro, tú me tienes que bendecir porque yo hago todas estas cosas muy bien y soy perfecto, y ya no vamos a ser sinceros, sino que vamos a ser hipócritas, ni vamos a ser fieles a Cristo, lo cual ya sí que nos introduce de lleno en un panorama incluso de apostasía, de negar a Cristo, porque si no somos fieles a Cristo, si yo soy infiel, por ejemplo, a mi mujer, ¿qué viene después? El divorcio, ¿no? Viene la separación. Entonces dice Pablo: porque si alguno predicando a otro Jesús, puede subrayar eso, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, puede subrayar eso también, que el que habéis recibido, u otro evangelio, puedes subrayar eso también, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Como diciendo: Corintios, tenéis la guardia muy baja
Y cualquiera viene y os cuenta 4 fantasías y vosotros le decís amén a todo. Y lo soportáis y lo toleráis y lo recibís y lo incorporáis a vuestra mochila de la fe. Pero eso no está bien, porque eso me puede apartar de la sincera fidelidad a Cristo, la cual todos deseamos conservar hasta que el Señor venga de nuevo, ¿verdad? Habla Pablo de otro Jesús. Si cualquiera viene y os predica otro Jesús, ¿qué puede ser otro Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Mesías, es el Cristo. Por ejemplo, los testigos de Jehová piensan que Jesucristo no es el Hijo de Dios. O los musulmanes piensan que Jesús no es el Hijo de Dios. ¿Sabes que en el Corán aparece Jesucristo? Y aparece Jesucristo, en esta semana tuvimos la oportunidad de compartir con ex musulmanes que se han convertido al cristianismo. Son nuestros amigos y pastores allí en Marruecos, con Mustafa y su esposa, su hija y una misionera mexicana que han venido a Barcelona estos días, y aprovechamos para comer con ellos. Y yo le dije a Mustafa, cuéntanos otra vez cómo tú te convertiste al cristianismo, porque es bien curioso, ¿no?, que en un país donde no se puede predicar abiertamente nada que no sea el Corán, pues él se convirtió al Señor. Y es muy interesante porque no es la primera vez que oigo que ocurre algo así. Él estaba estudiando en una escuela islámica ultra ortodoxa. Él estaba estudiando para ser un gran pensador y filósofo del Islam. Su padre así lo quiso y desde muy jovencito le metió en las escuelas más fundamentalistas de Marruecos. Y dice que cuando era niño, calculo yo, porque eso era antes de entrar al instituto, 8, 9, 10 años, dice que un día estaba en clase y el profesor le estaba hablando de Jesucristo, pero del Jesucristo que aparece en el Corán. Y entonces le decía, este Jesucristo es un profeta, y este Jesucristo nació de una virgen, y este Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. O sea, un montón de cosas idénticas a la Biblia. Y no sé cuántas cosas más le dijo, que el niño pensó, Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces le hizo una pregunta al profesor. Profesor, entonces Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el profesor le dijo, ¿quién te ha enseñado eso? Nunca más digas esa frase. Esa frase es de los cristianos, no es de los musulmanes. Y le hizo callar. Y no solo le hizo callar, sino que cuando el papá llegó a recoger al niño, se lo contó todo y el padre le dio una tunda en casa por andar diciendo que Jesucristo era el Hijo de Dios. Más adelante, cuando él siguió sus estudios, él estaba en una confusión porque veía en el Corán cosas que no cuadraban, cosas que no tenían sentido. Y entonces se lo dijo a su profesor. Y entonces el profesor le dijo, mira, te voy a dar una dirección de Málaga, en España, y vas a escribir allí, ellos son cristianos, y les vas a pedir que te manden libros, y tú vas a estudiar esos libros para que te des cuenta que el cristianismo es falso. Y él obedeció, y escribió, y es un ministerio que hay en Málaga que se dedica precisamente a predicarle a los musulmanes que hay en España. Entonces editan materiales en árabe y todo, y como aquí en España no hay problema, pues les comparten. Entonces les mandaron por correo una serie de estudios bíblicos y una Biblia en árabe, y Mustafa empezó a leer todo eso, supuestamente con el objetivo de desarmar el cristianismo, pero el efecto fue el contrario. Él llegó a la conclusión de que Cristo era la verdad y que era el Hijo de Dios. Y así él se convirtió y empezó a tener muchos problemas con su familia. Todos sus hermanos son musulmanes, sus padres, todo el mundo. Pero no hay otro Jesús, solo hay uno, solo hay un Cristo. Precisamente en los últimos tiempos nos dice la Biblia, en Mateo 24, por ejemplo, el Señor mismo dice, en los últimos tiempos vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el ungido, yo soy.
Y bueno, y estamos viendo que eso se está dando hoy en día, que la gente idolatra incluso personas atribuyéndoles como si fueran dioses, cosa que me sorprendió descubrir que también ocurre en el Islam. Nos contaba Mustafa que había un líder religioso que la gente lo veneraba tanto que cuando se lavaba las manos en el grifo iban detrás los discípulos a coger ese agua que caía, que había tocado sus manos, como si eso les fuera a hacer ellos algún tipo de santidad o de milagro. Imagínate, ¿no? En todas partes existe ese riesgo, esa tendencia del hombre a idolatrar personas y a elevarlos a la categoría de Cristo. Por ejemplo, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, ¿a quién ha elevado a la misma categoría de Cristo? A María, a la Virgen María, que le llaman la Madre de Dios y que le llaman co-redentora, o sea, que puede redimir al pecador, igual que Jesucristo, co-redentora. Cuando tú veas la palabra co-heredero, co-director, significa que hay dos directores. Hay uno y otro al lado, son co-directores. Entonces, co-redentora. Han elevado a María, cosa que no dice la Biblia, la han puesto a la misma categoría de Jesús. Eso es predicar otro Jesús. Y muchas veces hay algunos hijos de Dios que se despistan y entonces pueden caer en esa tentación de recibir otro Jesús en sus vidas. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 3:16. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Entonces, hay otros caminos que la gente también emprende para tratar de llegar al Padre, que son las buenas obras, que son quizá los ídolos. Hay otras verdades que la gente pone a la misma altura de la palabra revelada de Dios. Verdades que son verdades humanas, son verdades, podríamos decir, buenas, pero que no son la verdad absoluta de Dios. Y que a veces las ponemos al mismo nivel de autoridad que tiene la palabra de Dios. Recuerda que Jesucristo es el Verbo hecho carne. Jesucristo es la palabra encarnada, el camino, la verdad y la vida. A veces ponemos el criterio de médicos, profesores, abogados, políticos, filósofos, lo ponemos a la misma altura que la verdad de Dios, y no es correcto. O podemos también estar creyendo que hay otra vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nos está hablando Pablo de que algunos predican otro Jesús, otra vida diferente. Me cuentan algunos que saliendo a evangelizar se han encontrado con budistas que creen, por ejemplo, en la reencarnación, ¿verdad? Como que después de esta vida hay otra vida. Y entonces ya con eso ellos arreglan lo de la vida eterna, ya para ellos lo de la vida eterna como que no tiene sentido, sino que van pasando de bicho en bicho y de animal en animal, reencarnándose según hayan sido sus buenas o sus malas obras, ignorando las Escrituras, ¿no? No debemos recibir otro Jesús que se nos predique, solamente el Jesús que está revelado en la palabra de Dios, el Jesús que vino a morir hace 2000 años, vino del cielo a la tierra, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y hoy en día, dice la palabra de Dios, está sentado a la diestra del Padre, después de haberse aparecido durante más de 40 días, durante 50 días, a todos los creyentes que estaban en Jerusalén, y después ascendió a los cielos, donde está sentado a la diestra del Padre, dice la Escritura, hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Ese es el Jesús en el que nosotros creemos, esa es la fe que yo tengo que guardar. No puedo creer en otro Jesús, no puedo albergar en mi corazón un lugar para otro Jesús. Estaría exponiéndome a perder la sincera fidelidad a Cristo. Pero Pablo también habla de que podemos recibir otro espíritu. ¿Y qué problema es esto? Porque
El cuerpo de Cristo somos la suma de todos los creyentes, pero no solo los que vivimos ahora, sino los que han vivido en generaciones pasadas también. Y el cuerpo de Cristo está conformado por diferentes familias. El cuerpo de Cristo está conformado por diferentes miembros. Igual que nuestro cuerpo, tenemos una mano, dentro de la mano tenemos dedos, dentro de los dedos tenemos uñas, por dentro tenemos huesos, hay un esqueleto, hay venas, hay nervios, hay un sistema linfático, tenemos órganos por dentro de nuestro cuerpo, tenemos muchas partes en nuestro cuerpo, todas son necesarias, todas tienen que estar ahí, todas sirven para algo, y la mano no le puede decir al pie no te necesito. Pues de la misma manera, en el cuerpo de Cristo hay muchos miembros, hay muchas familias, pero cada uno sirve para algo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Dios te pone en una iglesia, tú tienes que entender qué parte del cuerpo de Cristo es esa iglesia. Tú tienes que entender qué visión Dios le ha dado a esa iglesia, qué función específica, más allá de las funciones generales que tiene todo el cuerpo de Cristo y todo cristiano, como es, por ejemplo, hacer discípulos, ir y hacer discípulos, eso es para todos los cristianos. Da igual si son de China, de Europa, de América, da igual si son bautistas, pentecostales o de cualquier otra rama. Cada familia dentro del cuerpo de Cristo, aparte de esas funciones generales, tiene una visión propia, una visión específica. Y esto lo podemos entender muy bien viendo comparando familias. Tenemos la familia Villanueva Blanco. Entonces la familia Villanueva Blanco tiene 3 hijos y el papá y la mamá dirigen la casa de una manera. Y luego tenemos la familia Martínez Lorente, la de Natanael. Esos tienen 5 hijos, son más numerosos. Pero en esa familia las cosas se hacen de otra manera. Hay uno que tira la basura y limpia el salón, y hay otro que hace las camas, pero en la familia de por acá se hace de otra manera, pero se hace igualmente, pero cada familia tiene su estructura, cada familia tiene su visión. Lo mismo, exactamente igual, ocurre con las iglesias. Cada iglesia tiene una forma de hacer las cosas, cada iglesia tiene una visión específica dada por Dios, tiene unas señas de identidad. De manera que cuanto más entiendas y asumas y recibas la visión de la CCI, más plantado vas a estar en la iglesia y más fruto vas a dar en la iglesia. Si una persona está en una iglesia y no sabe muy bien cuál es la visión de la iglesia, o sabiéndola no participa de ella, esa persona no da fruto. Esa persona se seca, esa persona se empieza a convertir simplemente en un asistente, en algo nominal, pero no disfruta de la rica savia que fluye para esa iglesia dada por Dios. Entonces, así muy rápidamente, yo voy a repasar cuál es la visión de la CCI como iglesia. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos que vienen a definir a grandes rasgos cuál es la visión de la CCI como iglesia. En primer lugar, aclarar que la CCI en un momento dado pertenecía a la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia hasta el año 2009, donde la dirección de la Cruzada pues decidió, y nos pareció bien a todos, especialmente a nuestros pastores Quique y Emma, decidió que debíamos caminar separados porque había visiones sensiblemente diferentes. Entonces la dirección de la Cruzada pidió que nosotros camináramos aparte, y así se hizo. En el año 2009 hubo ese acuerdo para cada uno caminar en su visión. No fue, quiero aclarar esto por si a alguno le han contado otra cosa o tenía otro concepto, no fue una división, no fue una traición,
no fue que de repente un pastor con su equipo se marcha y arrastra a la gente, en absoluto. No sé cuántos estabais aquí en el año 2009, pero los que estabais aquí podéis dar fe de lo que voy a decir, que hubo una reunión en Madrid y simultáneamente pues en Barcelona, en Londres, en Portugal, en todos los lugares donde estaba establecida la comunidad cristiana integral, dentro, eso sí, de la cruzada, y hubo una reunión un domingo donde vino el director de la cruzada desde Colombia, y entonces se expuso esto mismo que yo estoy diciendo y se le dijo a la gente, bueno, el domingo siguiente cada quien escoja dónde quiere congregarse, si en la cruzada o en la comunidad cristiana integral. Y así hizo la gente con toda libertad y con toda sinceridad, entiendo yo. Y entonces desde ese momento, 2009, CCI comenzó a caminar ya como una iglesia independiente. ¿Cuáles son las señas de identidad entonces que caracterizan a la CCI? En primer lugar, a mí me gusta mucho esta parte porque es la que ponemos aquí, una iglesia familiar. Somos una iglesia familiar y concebimos la iglesia como una familia, donde hay padres espirituales, en el concepto más familiar de esa palabra, padres familiares, y donde tienes hermanos en la fe. Nos preocupa que la familia, que tu familia sea santificada para Dios, que tu matrimonio esté bien, que tu hogar sea estable, que tus hijos crezcan en el temor de Dios. Nos preocupa todo eso. Nos preocupa lo que es el entorno familiar. No queremos simplemente tener sillas llenas en la iglesia. Queremos alcanzar las familias. Nos preocupa. ¿Por qué? Porque el caldo de cultivo donde se desarrolla una persona es la familia. Es allí donde recibe muchas instrucciones para la vida, que en el momento en que una familia o un individuo de una familia se convierte a Cristo, pues todo eso muchas veces es confrontado con lo que dice la palabra de Dios y hay que reordenar cosas en la familia. Pero somos una iglesia con sentido de familia. En segundo lugar, nos preocupa la formación de líderes y creemos que la forma de cumplir la gran comisión es formando líderes. Si queremos crecer, evidentemente necesitamos formar líderes y por eso pues hay cursos de liderazgo y vamos a Madrid, que es nuestra cuna, una vez cada 2 meses los líderes, y hacemos un campamento en verano para líderes, donde estamos precisamente reajustándonos a la visión para que los líderes puedan estar bien centrados en los énfasis que tiene la iglesia. La iglesia necesita un liderazgo sano, santo, un liderazgo de paternidad. Es verdad que en algunas iglesias el liderazgo ha sido un liderazgo muy tirano, muy dictatorial, y muchas veces la gente en la iglesia tiene el temor de que cuando le dicen, oye, pues mira, vas a tener un líder, vas a tener una persona que te va a pastorear, que va a estar preocupada por tu bienestar espiritual integralmente, pues a veces hay ese temor de, ay, si esta persona es así, tras, ¿no? Porque es verdad que ha habido abusos en las iglesias. Tratamos de que en la CCI no haya un liderazgo, como dicen en Colombia, machetero, ¿no? Sino que sea un liderazgo paternal, un liderazgo que facilite el crecimiento y capacite a los discípulos. Tercer punto, queremos cumplir con el crecimiento del reino de los cielos. Queremos cumplir con las últimas instrucciones que le dio Jesús a sus discípulos en Mateo capítulo 28, id por todo el mundo y haced discípulos. No solamente evangelizar, está habiendo un movimiento muy bonito y muy precioso que está activando muchas cosas en la iglesia, evangelizando,
Pero esa es la fase 1 para hacer un discípulo. Luego viene la fase 2. La fase 2 es sentar a esa persona, a ese nuevo creyente, y empezar a ayudarle a que él mismo se alimente con la palabra de Dios y vaya creciendo en el Espíritu. Creciendo en el Espíritu. Y eso es una seña de identidad que nosotros la tenemos muy clara. No estamos en la iglesia simplemente para ocupar una silla. Estamos aquí porque queremos cumplir con la gran comisión, con el crecimiento del reino de los cielos. Nos gusta mucho y entendemos que a Dios le agrada y Dios busca adoradores. Por eso le damos gran importancia en la iglesia a la adoración, a la alabanza y la adoración, sabiendo que es mucho más que música. Cada uno de estos puntos podríamos dedicar una predicación entera, pero el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4 que Dios busca adoradores que en espíritu y en verdad le adoren. Esas son la clase de adoradores que Dios busca. Gente, cuando hablamos de adoración, hablamos de enseñar al discípulo a entrar hasta la presencia de Dios. Adoración. Y eso tratamos de inculcarlo en la vida del nuevo creyente. Siguiente punto sería, le damos valor a la predicación. Le damos valor a la predicación y al día domingo, que es uno de los mandamientos que está en la palabra de Dios. 6 días trabajarás, 1 descansarás para buscar al Señor. Es un día santificado, no es un día para la playa, no es un día para la fiesta, no es un día para la dispersión. El día domingo es el día en el que vas a recibir la predicación de la palabra de Dios, el alimento que luego tú vas a llegar a tu casa, o al menos eso es lo que esperamos que se haga. Y eso es en lo que tienen que estar trabajando los líderes en las células. Repasar la predicación del domingo, ver cuáles han sido los puntos más importantes, qué cosas son las que más te han cautivado, qué cosas son las que más te han llamado la atención ese domingo en esa predicación, porque le damos valor a la predicación y queremos que la predicación sea sana doctrina. Nos preocupa mucho la sana doctrina, el alimento limpio, no adulterado, el alimento que no venga contaminado con ningún agente extraño. Dale valor tú también a la predicación, porque esa es una seña de identidad de esta iglesia. Cuando nosotros aconsejamos tomar notas los domingos, no es por capricho, es porque le damos valor a la predicación. Es porque le damos valor a lo que se predica en la palabra de Dios. 1, 2, 3, 4, 5, el sexto, ¿verdad? Nuestro modo de trabajo en la iglesia son las células. Esta es la visión para cómo estructurar la iglesia y cómo trabajar en la iglesia. Trabajamos con células porque entendemos que es el método que utilizó Jesucristo. Él tuvo una célula de 12 discípulos y él se dedicó en algunos momentos a las multitudes, pero en muchos momentos se dedicó a sus 12 discípulos. Y a sus 12 discípulos les habló cosas que no le habló al resto. Y a sus 12 discípulos les revelaba el sentido de las parábolas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es en las células donde vamos a poder profundizar en lo que tenemos que aprender. La predicación del domingo está muy bien, espero que os guste, espero que os alimente, pero es en la célula donde vamos a profundizar, es donde vamos a ir más hondo
en el conocimiento de lo que Dios quiere enseñar en nuestra vida. La célula es como una mini iglesia y es un lugar entonces donde vas a tener un poco más de libertad para expresar, para orar, para preguntar, etcétera, etcétera, etcétera. Séptimo punto, trabajamos con los jóvenes porque los jóvenes y los niños son el futuro de la iglesia, pero trabajamos con los jóvenes con una visión clara de dejarles algo sobre lo cual ellos puedan edificar más alto que nosotros, sobre lo cual ellos puedan alcanzar mayor impacto para el reino de los cielos de lo que nosotros en nuestra generación estemos logrando. Si a la vuelta de 50 años nuestros jóvenes no han llegado más lejos que nosotros, es porque no les habremos dejado un buen legado, es porque no les habremos dejado una buena estructura, una buena plataforma desde la cual ellos poder conquistar para el reino de los cielos todo lo que Dios les permita. Entonces, procuramos invertir en los jóvenes, procuramos que ellos amen desde niños a Dios, que amen la palabra de Dios, que amen la venida de Cristo, que amen la iglesia, que amen todo lo que Dios tiene pensado hacer, porque si lo aman desde pequeños ya tienen muchísimo ganado. Por eso, los que tenéis hijos pequeños, yo os animo a que los traigáis siempre los domingos a la iglesia, que los involucréis en la mayor parte de las actividades que hay para niños y para jóvenes, porque ellos son los que están siendo formados en este momento. Pero no te olvides una cosa, mira, nuestros hijos pasan 9 meses del año metidos en un colegio o en un instituto o en una universidad, unas entre 6 y 7 horas al día. Haz la cuenta de cuántas horas pasan, no solamente aprendiendo matemáticas, literatura, inglés, que eso es muy saludable. Están con un profesor o una profesora que en el mejor de los casos es ateo, pero puede que además sea una persona que odia a Dios, puede que tenga pensamientos o ideales, vamos a decir mejor, proabortistas, pro-gays, puede que tenga ideales de cualquier tipo, de que están fuera de la palabra de Dios. Y eso también se transmite en las clases, eso también cala cuando están en clase, porque ven, los niños ven, escuchan, hay pequeños comentarios, hay pequeñas actitudes. Yo he tenido que reclamar más de una vez en el colegio por qué, sin previo aviso, ponen películas a los niños un día que falta un profesor y como con esto de la crisis no hay ni para sustituir a un profesor, pues les ponen una película, pero resulta que a los niños de 8 años le ponen una película para mayores de 16 en clase. O les ponen Harry Potter. Oh, Harry Potter, pues si Harry Potter no pasa nada, ¿verdad? Pues sí, claro que pasa, es brujería pura. O sea, cosas que yo en casa les corto a mis hijos, en el colegio se las brindan así, venga, todo, meter y los altavoces a todo volumen en la clase. Entonces, piénsalo bien, tus hijos están en un entorno antife. Hace unas semanas tuve la oportunidad de hablar con 2 compañeros de la clase de Carlos y les comencé a compartir. Y una de las primeras preguntas, ¿tú sabes quién es Jesucristo? Y me dijeron, ¿Jesucristo? ¿Quién es ese? Ni idea tienen. Ahora pregúntales por los Minions, pregúntales por el otro y el de más allá, y se lo saben todos de memoria. Pero no sabían quién era Jesucristo, no tenían ni siquiera una aproximación de quién era Jesucristo. Aunque me hubieran dicho, sí, es el que está colgado ahí en la iglesia, en un madero. Aunque me hubieran dicho eso, pero me dijeron, no sé. Nuestros hijos pasan todo el año en un ambiente de antife. Estamos hablando hoy de guardar la fe,
Pero claro, vienen nuestros hijos aquí y reciben una clase de escuelita dominical. O van a un campamento y están 15 días sin televisión, sin móvil, sin tablet. Se puede, padre, se puede, ¿eh? Se puede. Nuestros hijos no les va a dar un telele si les quitamos el móvil. Se puede. Es más, cambian. Empiezan a ser como realmente son. Bueno, pero claro, luego vienen a la ciudad y pasan 9 meses metidos en esas clases, con comentarios ateos, con un estilo de vida que aunque no digan yo no creo en Dios, pero se manifiesta que no creen en Dios. A veces incluso abiertamente lo dicen. Entonces, nuestros hijos están expuestos a que puedan perder su sincera fidelidad a Cristo fácilmente. Y ahí te toca hacer un gran esfuerzo, no echarle todo el muerto a la iglesia, de que se ocupe de tus hijos y de tus jóvenes, sino de que tú en casa levantes un altar a Dios y con tus hijos ores y con tus hijos leas la Biblia y con tus hijos incluso repases la predicación. ¿Cuántos de vosotros llegáis a casa y le preguntáis a vuestros hijos qué habéis hecho hoy en la clase con los maestros, en la escuela dominical? ¿Cuántos le preguntáis a vuestros hijos? ¿Qué os han enseñado? ¿Qué estáis aprendiendo? ¿Qué versículos habéis leído? ¿Os importa realmente? ¿O el niño viene con el dibujito, que es lo típico? Y yo me encuentro por aquí los lunes todo lleno de dibujitos de los niños de la clase. Ni siquiera a casa se los llevan muchas veces. Os lo digo para que os unáis en esta visión, que los hijos es el tesoro que tenemos para que cuando no estemos nosotros, ellos puedan tomar el relevo de la gran comisión. Y yo quiero que nuestros hijos, no que tengan un coche más grande o un chalet más grande o unas vacaciones mejores. Yo quiero que nuestros hijos puedan llegar con el Evangelio a lugares donde hoy nosotros no podemos llegar. No podemos llegar porque tenemos un límite, tenemos un tope. Y porque partimos de una base determinada. Pero si a nuestros hijos les dejamos una plataforma y a nuestros jóvenes en la cual ellos desde ahí puedan lanzarse al Evangelio, ellos van a llegar mucho más lejos. Ellos pueden llegar a la cultura, ellos quizá puedan llegar a la política, quizá puedan llegar a los deportes, a lugares que son inaccesibles para nosotros. O quizá puedan llegar a lugares en empresas o en organismos donde ocupen puestos de responsabilidad y puedan ser luz allí. Nosotros hoy no podemos, pero quién sabe si ellos sí. Si les dejamos una buena plataforma, un buen trampolín, pues lo lograrán sin duda con la ayuda del Señor. Pero nos importan los jóvenes y queremos que los jóvenes estén pegados al Señor. Por eso invertimos en ellos. El 8º punto, amamos a Israel. Esto es parte de la visión que Dios nos ha dado como iglesia. Perdón. ¿Y cómo expresamos este amor hacia Israel? Pues lo expresamos en diferentes maneras. Lo expresamos colaborando con algunos programas y fundaciones que hay en Israel. Lo expresamos viajando a Israel todos los años. Lo expresamos orando por Israel. Pero sin duda, esta es una visión que tenemos en la CCI. Génesis 12:3. El Señor le dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, amamos a Israel. No queremos, o mejor dicho, no hacemos campaña para que todas las iglesias amen a Israel, y el que no ame a Israel entonces es una iglesia que se va al infierno. No, para nada. Simplemente entendemos que Dios nos ha dado a la CCI, como a otras muchas iglesias, una responsabilidad en cuanto a estar al lado de Israel, y tratamos de desarrollarla lo mejor que podemos. Entonces, es necesario
ir a Israel para salvarse? ¿Es necesario? ¿Seguro? Pues no, no es necesario. Sería una herejía decir lo contrario. No es necesario ir a Israel para salvarse. ¿Es necesario ir a Israel para ser un buen cristiano? No. Sería una herejía decir lo contrario. Pero como Dios te ha puesto en una iglesia que tiene la visión de amar a Israel y de bendecir, porque no vamos a ser como aquellos fariseos que decían, yo amo mucho a mis padres, pero no hago nada por ellos. Yo solamente les digo y le doy la palmadita y ya. No, el amor siempre se demuestra de una manera. ¿Sabéis cuál es? Dando. El amor se demuestra dando. De tal manera amó Dios al mundo que dio. O sea, Dios no nos envió las tablas de la ley y dijo, mira, como os amo mucho, os envío las tablas de la ley, ahí con Moisés, y este es mi legado para vosotros. No, Dios como amó en una manera que no podemos entender, en una manera tan grande, que dice la Biblia que Pablo ora para que sus discípulos entiendan la profundidad, la altura, la anchura del amor de Dios en Cristo Jesús. Es un amor tan grande que lo que hizo Dios fue dar a su Hijo Jesucristo. Entonces, si nosotros amamos a Israel y queremos demostrárselo, nosotros tenemos que dar. Tenemos que dar. Si amamos al pobre, ¿cómo se lo demostramos? Oye, pobre, que estoy orando por ti, para que alguien te envíe un bocadillo. Dios, yo estoy orando todos los días por ti, ahí en la puerta del metro yo te veo y cuando voy a mi casa oro por ti. ¿Le estás amando? Yo diría que no. Pero si tú vas y a ese que está pidiendo le llevas un bocadillo, ya es otra cosa, ¿a que sí? ¿Cómo se dan cuenta en Marruecos esas gentes de los pueblos más pobres de Marruecos donde vamos? ¿Cómo se dan cuenta que les amamos? Porque vamos allí con las medicinas, vamos con los médicos, vamos con los odontólogos y les decimos, mira, todo esto es gratis para vosotros. ¿Y por qué hacéis eso? No, porque os amamos. Pero ¿cómo tú, cristiano, occidente, puedes amar a un musulmán, que muchas veces son los musulmanes los que están matando, y entran así y dicen, ¿qué pasa aquí? Entonces están locos. Pero ese amor demostrado es el que les está haciendo pensar si es Alá a quien tienen que adorar o es a nuestro Dios a quien tienen que adorar. Ese amor es el que les está removiendo a ellos por dentro. Entonces, si nosotros amamos a Israel y queremos bendecir a Israel, pues viajamos a Israel. Y viajamos a Israel para bendecir a Israel. Evidentemente hay una bendición que viene a nosotros de vuelta, porque es una promesa de Dios, pero no es la motivación principal que nosotros seamos bendecidos al bendecir a Israel. La motivación es agradar a Dios y es cumplir con ese énfasis que Dios nos ha dado como iglesia. Me contaba Natanael que un discípulo le dijo, es que yo no siento ir a Israel. Y le dijo Natanael, pero ¿cómo que no sientes ir a Israel? ¿Tú cuántos años llevas en esta iglesia? ¿Cómo que no siento ir a Israel? ¿Qué es eso de sentir algo? ¿Está en la palabra de Dios bendecir a Israel? Sí. Pues entonces, métete en la visión. ¿Qué es eso de no siento? Es que no siento yo ir al redil, es que no siento yo hacer tal cosa. Esas son excusas que muchas veces nos ponemos y un lenguaje que trata de camuflar la falta de fe que tenemos. Pero la fe la tenemos que guardar. Y el último punto es la generosidad. Acabo de citar cómo Dios nos amó de tal manera que envió a Jesús a morir por nuestros pecados, a facilitarnos la salvación, a regalarnos la salvación. Y tratamos que en la iglesia no prevalezca el ídolo del amor al dinero. Porque si algo nos hemos dado cuenta, mira, y da igual, estuve hablando con Mustafa
que viene de una cultura árabe, he hablado con latinos, he hablado con españoles, y en todo lugar, y en la Biblia lo veo claramente, lo que más nos impide servir a Dios y seguir a Jesucristo, estamos hablando de la sinceridad, de la sincera fidelidad a Cristo, es la familia y el dinero. La familia y el dinero. Entonces, procuramos que la gente se levante con un corazón generoso para Dios, generoso para los demás, generoso con su entorno, porque Dios es un Dios generoso, porque Dios es un Dios que lo ha dado todo por nosotros. Y nosotros muchas veces caemos en una falsa religiosidad, en una falsa espiritualidad y nos volvemos muy escasos con Dios. Mira, la semana que estuvimos en el liderazgo estuvo con nosotros Jacobo Bock, que es un gran evangelista americano que lleva en España 30 años, porque Dios lo trajo y lo trajo para predicar en las calles y lo hace increíblemente bien. Es un máquina y ha levantado un equipo de gente que están todos los días en la Puerta del Sol de Madrid, todos los días, de lunes a sábado, el domingo no, predicando en la Puerta del Sol. Y entonces él lo llevamos al redil para que nos diera una inyección de evangelismo, ¿no? Qué mejor que un evangelista para activar el evangelismo en la iglesia. Y entonces vino al redil y es un hombre así, un reservado, que no se casa con nadie. Y entonces nuestros pastores le dieron una ofrenda por haber estado en el redil un día con nosotros. Nosotros le habíamos escrito previamente, pues mira, ¿cómo quieres venir? Si vienes en coche, si vienes en tren, te pagamos los gastos. Dinos si pides alguna ofrenda, pues de cuánto es, porque a veces hay pastores que trabajan de esa manera. Y él no contestó a nada. Él no dijo nada, solo el día anterior dijo, voy con mi esposa por la mañana en el coche, dame las instrucciones para llegar a la finca y ya. Entonces nuestros pastores, que son muy generosos y que Dios los ha bendecido mucho porque son generosos, le dieron una ofrenda. Y fue tal la ofrenda que cuando él la abrió, no la abrió allí delante, sino que la abrió estando en su casa ya, pues estando en su casa contestó todo lo que no había contestado la semana anterior. Entonces dijo, bueno, en concreto le escribió a Natalia porque era Natalia la que tenía el contacto con él, y le dijo, wow, qué ofrenda tan generosa me han dado tus pastores. Déjame el teléfono de Quique, por favor, porque quiero hablar con él. O sea, el hombre que ha visitado seguramente, no sé, el 50% de las iglesias de España, no sé cuántas ciudades, iglesias de todas las denominaciones, iglesias grandes, iglesias pequeñas, conoce muy bien el panorama porque lo invitan por toda España a dar sus seminarios de evangelismo, dijo, wow, qué ofrenda me habéis dado, como diciendo, esto es mucho más de lo que me esperaba. Eso es la generosidad, dar más de lo que se espera. Y así tenemos que ser nosotros, en todo, en el tiempo, en la puntualidad, en los diezmos y ofrendas, en nuestro servicio a Dios, en nuestra entrega a Dios. Tenemos que ser personas generosas, que se nos conozca en la CCI por ser generosos. Mira, uno de los ministerios donde invertimos en Israel y bendecimos en Israel es una agencia del gobierno que se dedica a traer judíos del mundo a Israel, judíos que fueron dispersos por el mundo y que para volver a vivir a Israel pues necesitan ayuda. Y todos los años, en crisis, sin crisis, hayamos ido muchos o pocos a Israel, todos los años se le da una ofrenda a ese ministerio, una ofrenda cuantiosa. Y es tal el impacto que tiene en esa agencia que el director de la agencia un año le dijo aquí que vosotros nunca habéis fallado en darnos un donativo. Ellos le llaman donativo porque no son
no son creyentes, ni son... Dice, nunca habéis fallado en darnos un donativo y siempre cuantioso. ¿Por qué? Porque en los años de crisis hubo mucha gente que dijo, esto lo recorto, esto lo recorto, esto lo recorto. Y sin embargo, Quique y Emma nos han enseñado que nunca dejemos de dar, nunca dejemos de sembrar, que seamos generosos. ¿Por qué? Para que luego Dios nos bendiga. Eso va a suceder, porque eso es bíblico, pero no es la motivación. Que seamos generosos porque ese es el carácter de Dios. Dios es generoso. Si yo te dijera, siembra porque luego Dios te va a dar un coche o un negocio o una casa, eso sería verdad, pero si tú la recibes mal, esa verdad te puede dañar mucho el corazón, porque puede generar en ti una motivación equivocada, que es lo que le ha pasado a muchos creyentes en el cuerpo de Cristo, que les han dicho verdades, pero les han levantado motivaciones codiciosas en sus corazones. Yo no tengo que dar para recibir, yo tengo que dar por gratitud. Evidentemente voy a recibir porque Dios se ha comprometido a ello, pero mi motivación no puede ser lo que voy a recibir, como queriendo negociar con Dios. Voy a dar una ofrenda mayor porque luego Dios me va a dar montañas. Eso es una mala motivación y eso daña el corazón. Pero sí tenemos que ser generosos y qué bueno sería que se nos conozca por ser una iglesia generosa. Pero la iglesia somos la suma de los miembros de la iglesia. Entonces, si tú eres generoso, si el otro es generoso, si el otro es generoso, si el otro es generoso, sin duda va a haber una seña de identidad allí. Va a haber algo especial. Si quieres dar fruto para Dios, debes empaparte de la visión de la iglesia y debes participar de ella y debes vivir y debes vivirla, debes compartirla y debes amarla, porque esa es la visión que Dios le dio a esta iglesia. Volviendo a 2 Corintios 11, 3, 4, Pablo también dice que si habéis recibido otro evangelio, ¿hay otros evangelios? Sí, hay otros evangelios. Hay otros evangelios que se predican hoy en día y que son muy peligrosos. Por ejemplo, hay un evangelio que tiene que ver con esto último que estaba diciendo, es el evangelio de las bendiciones, más importantes que aquel que bendice, que es Dios. Hay un evangelio que se está predicando hoy en día en muchas iglesias y que la gente está entrando a comer de ese evangelio, porque es un evangelio dulce, es un evangelio atractivo, es un evangelio que te abre los ojos, pero también te abre la cartera y que te dice: Dios te va a bendecir, y Dios te va a bendecir, y Dios te va a multiplicar, y Dios te va a dar, y Dios te va a agrandar, y Dios te va... Poco menos que Bill Gates a tu lado va a ser un pobretón. Y mucha gente va detrás de ese evangelio, va detrás de las bendiciones, pero no va detrás del Dios que bendice. Solo quieren el bocadillo de pescado, como aquellos 5.000 que fueron alimentados. Pero de aquellos 5.000, ¿cuántos realmente luego seguían a Jesús? La Biblia nos dice que muchos, cuando Jesús ponía las cosas claras, se daban la vuelta y se regresaban. Pero para el bocadillo sí estaban, para la bendición sí estaban, para la sanidad sí estaban, pero luego, a la hora del compromiso, a la hora de tener que morir a uno mismo, ya no estaban. Eso sí, el milagro se lo habían llevado y la bendición se la habían llevado. Es un evangelio light, evidentemente, que no le dice a la gente que se tiene que comprometer con Dios. Y comprometerse con Dios es comprometerse en la iglesia donde Dios te ha puesto. Que hay mucha gente que espiritualiza tanto las cosas que dice, no, es que una cosa es el reino de los cielos y otra cosa es la iglesia. Es que una cosa es Dios y otra los pastores. Es que una cosa es tal y... Sí, es verdad, son cosas diferentes, pero es que la expresión de Dios aquí es la iglesia.
Y donde Dios te ha puesto es donde tú te tienes que comprometer. Una persona me dijo una vez, es que yo me voy de la iglesia porque en esta iglesia el evangelio es muy exigente. Y yo me quedé pensando, digo, a ver, ¿qué evangelio predico yo? ¿Qué evangelio? Es que me he inventado yo un evangelio. Es que yo le he dado una vuelta a la temperatura del evangelio y entonces se ha vuelto insoportable, ¿o qué? No, es que el evangelio solo hay uno. Por eso no se puede predicar otro evangelio. Y predicar otro evangelio es, por ejemplo, coger cosas a conveniencia. No predicar el evangelio, que es todo. Solamente coger lo que me agrada, lo que me gusta, lo que me hace sentir bien. Mi papito Dios, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Y en la mañana vendrá mi ayudador. Y todo lo bonito. Pero cuando habla de ir a la cruz, eso no, pasa. Ese evangelio no me gusta, eso es muy duro, eso porque hay que ponerse así, eso es legalismo. Eso es, perdón, pero eso es otro evangelio, es un evangelio light. No que haya otro, dice Pablo, porque en verdad no hay otro evangelio, pero se predican, ¿verdad? Evangelios adulterados o falsos o manipulados, a los cuales deberíamos de tener mucho recelo. Por eso tú debes ser un estudioso del evangelio, debes ser un estudioso y estudiar lo que yo te estoy diciendo, llegar a casa y repasarlo, a ver si está o no está en la Biblia, a ver si me lo estoy inventando, a ver si por ahí se nos ha colado gato por liebre y se nos ha metido algo adulterado de la palabra de Dios. Realmente no hay otro evangelio. Hoy en día se predican falsos evangelios, evangelio de la prosperidad, el evangelio humanista. Oye, yo me asombro cuando veo en Facebook las cosas que algunos de vosotros ponéis, frases de estas hechas, no sé de qué portales las sacáis, pero son muy humanistas, son muy humanistas. Es que la persona que no sé qué no merece la pena y no sé, yo leo eso y digo, esto de Biblia no tiene nada, pero la gente le pone me gusta ahí a todo trapo. Y a veces solo falta poner ahí como si fuera de la Biblia, vamos, Isaías 42, y la gente se lo creería, porque es impresionante. O sea, el que te ha traicionado no le vuelvas, ahí no sé qué, y digo, y es como si fuera un evangelio de verdad. Yo a veces, Natalia me dice, ¿qué haces tanto tiempo en Facebook? Pero yo estoy mirando, yo miro el Facebook de la gente. Que no quiera que le mire, que me borre, que no tenga problema. Pero me asombra, de verdad, a veces me asombra. Me asombra que ponemos unas cosas ahí. Otros predican, por ejemplo, que la salvación se pierde. Nosotros no creemos que la salvación se pierde. Creemos que la salvación no se pierde. Una vez que tú eres salvo, siempre salvo. Otra cosa es, si eres salvo, y quiero que prestéis mucha atención cuando leéis en la Biblia, que muchas de las cosas que la gente toma como por ciertas, en la Biblia tienen un condicional. Un condicional quiere decir que tiene que darse una condición para que eso se cumpla. Y Pablo dice, si en verdad estáis en Cristo, por ejemplo, lo puedes encontrar muchas veces, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, el sí es que es una condición. Es como poniendo, que esto no es automático. Por eso digo que la salvación no se pierde, pero otra cosa distinta es que tú tengas la salvación, que ya estés en el camino. Pero la salvación no se pierde. Otro falso evangelio que se predica por ahí a veces es que no hace falta congregarse. Y ese es un evangelio que a lo mejor hoy en día tú dices, no, eso es mentira, pero
Ha habido gente que decía que eso era mentira y hoy nos está congregando. Regularmente. Cuando digo no hace falta congregarse, me refiero no que un día estás con fiebre y te quedas en casa, no. Me refiero a no hace falta estar plantado en una iglesia, congregándose regularmente en una iglesia, sirviendo en una iglesia, creciendo en una iglesia, dando frutos en una iglesia. Hay gente que piensa que eso no es así, que no hace falta congregarse. Yo tengo mi relación con Dios, a mí no me hace falta nadie. Eso es orgullo y soberbia. Y es falso, por supuesto. La iglesia es el lugar donde tú vas a ser edificado con los dones de otros y donde tú tienes que poner en práctica tus propios dones. Porque los dones son para equipar la iglesia. La iglesia. Entonces, no hagamos uso de estos evangelios, ni creamos estos evangelios, porque si los toleramos, y fíjate que tolerar es una palabra que se usa mucho hoy en día, ¿verdad? Los políticos la tienen en la boca todo el día, hay que ser tolerantes. Pues Pablo dice que no seamos tolerantes con ciertas cosas. Y entonces se confunde, ¿no? Con eso de la tolerancia, porque una cosa es la beligerancia y otra cosa es la tolerancia y otra cosa es la tontonancia. Esa me la acabo de inventar ahora. Pero no tenemos que ser tolerantes con estos evangelios. Si tú conoces a alguien que está predicando estos evangelios y dice, no hace falta congregarse, yo en mi casa, yo hago mis estudios, yo me alimento, yo tengo mi relación con Dios, falso, con la Biblia en la mano, le puedes demostrar fácilmente que está mintiendo y que está en peligro, además. Hay otro evangelio que a veces se usa en la iglesia, y hablando con otros pastores me he dado cuenta que es algo que se predica en muchas iglesias, y es el de me voy a dar un tiempo. ¿Habéis oído ese evangelio? El evangelio del me voy a dar un tiempo. Me voy a dar un tiempo, ¿qué quiere decir me voy a dar un tiempo? Me voy a dar un tiempo quiere decir, mira Dios, como tú te has equivocado con la iglesia que me has dado, y con los pastores que me has dado, y con ese líder tan insoportable que me has dado, como tú te has equivocado, Dios, y además, yo, conmigo mismo, puedo vivir sin ti una temporada, y puedo sobrevivir sin estar plantado en la iglesia, entonces me voy a dar un tiempo. Eso quiere decir me voy a dar un tiempo. Mira, cuando yo era recién convertido, yo tuve mucha oposición de mi familia. Y mi padre, que en paz descanse, era muy astuto. Mi padre ha sido muy astuto. De hecho, es una herencia que yo oro para quitármela de encima. Esa astucia mala, ¿no? Esa astucia del mundo. Y él me dijo una vez, haz una prueba y date un tiempo sin ir a la iglesia. Imagínate él, sin conocer nada de la iglesia, ni lenguaje, ni vida de la iglesia. Me dijo, date un tiempo sin ir a la iglesia. Como diciéndome, prueba y vas a ver que vas a estar bien, ¿no? Y esas palabras, pasaron por mi corazón ahí como queriendo quedarse. Ese era un dardo envenenado. Hablando de guardar la fe, hay dardos envenenados que te tira la gente. Y puede ser un creyente, puede ser un no creyente. Y me tiró ese dardo, y ese dardo estuvo dando vueltas en mi cabeza. Y yo estuve meditando esa posibilidad. ¿Y si yo me doy un tiempo sin ir a la iglesia? ¿Será verdad que tiene razón mi padre y yo voy a recuperar lo que era? Porque eso era lo que él pensaba, ¿no? Que yo había cambiado demasiado. Y entonces, finalmente, no le hice caso, gracias a Dios, porque ese dardo iba dirigido a destruir mi vida espiritual. Iba destinado a apartarme de la fe. Si yo hubiera permanecido 2, 3, 4 semanas, varios meses sin ir a la iglesia para comprobar, yo seguramente no estaría aquí hoy. Seguramente no estaría aquí hoy.
Y me acuerdo tan claro aquel día cuando me lo dijo que le doy gracias a Dios de que me alertara lo suficiente para no hacer caso de ese dardo envenenado. Necesitamos guardar la fe, hijos de Dios, y en la Biblia encontramos muchos casos. Yo quiero leerte, por ejemplo, 2 de Timoteo 4, del 6 al 7. Pablo dice a Timoteo, su fiel discípulo, su leal discípulo, joven discípulo, en proceso de formación, Pablo le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Yo no sé si es que Pablo ya, o Dios le había dicho algo, o él se notaba físicamente ya muy débil en la última etapa de su vida, pero él lo tenía muy claro. Y dice, he peleado la buena batalla. ¿Sabéis qué batalla es esa, no? La batalla de la fe, la batalla de permanecer viviendo por fe. Dice, he acabado la carrera. Piensa en esto, tú estás en una carrera, esta es la carrera de la vida cristiana y tú la tienes que acabar. No importa si llegas el primero o el último del pelotón, pero tú tienes que acabar esa carrera. Y para acabar esa carrera necesitas guardar la fe, conservar la fe. Dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esto decía Pablo. O sea, toda su vida de creyente, desde que él se convirtió al Señor, desde ese momento él guardó la fe. No tuvo un altibajo. Esto es muy importante. Tú puedes tener altibajos emocionales, sí, porque así son, esa es la propia naturaleza de las emociones. Las emociones son fluctuantes y uno ni sabe en qué momento la emoción y tú te sientes un día alegre y casi no sabes ni por qué y estás cantando todo el día. Y otro día te levantas y estás como triste, apagado, no te apetece mucho hablar con nadie, no quieres ver a nadie, no quieres jugar con tus hijos, estás como... Esas son las emociones. Pero la fe no puede tener altibajos. La fe la tienes que guardar, la tienes que retener constantemente en tu vida. Porque si tú aprendes a guardar la fe, las emociones irán y vendrán, subirán y bajarán, pero tu carrera no parará en el camino hacia la meta, que es el objetivo, llegar a la meta. En Apocalipsis 14:2 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Está hablando de los que en la tribulación aún guardan la fe. En 2 de Timoteo también en el capítulo 1, versículo 13, Pablo relata algo doloroso. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Le vuelve a reiterar lo mismo a Timoteo, le vuelve a insistir en el mismo punto, guarda la fe, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y le dice ahora las malas noticias, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Esto es como se dice Mortadelo y Filemón, porque son nombres de estos raritos, ¿no? Figelo y Hermógenes abandonaron a Pablo, como algunos abandonan la iglesia. Pero prácticamente Pablo lo que le está diciendo a Timoteo es, mira, si estos tipos llegan a aparecer por allí y te van a contar alguna historia y te van a decir que me han abandonado a mí, Pablo, porque yo hacía mal las cosas, o porque yo no los amaba, o porque yo no les di oportunidad, o porque yo cualquier cosa, no les vayas a hacer caso. Guarda las sanas palabras que de mí oíste, guarda la fe, retén, guarda el buen depósito que por el Espíritu Santo se te ha dado. Pablo también sufrió traiciones, no solo Jesús. Pablo cuenta en otras cartas de gente que lo ha maltratado en el ministerio, incluso gente que lo ha traicionado. Pero Pablo no pone el foco en esas personas que se marcharon, que decidieron dejar la fe, sino que pone el foco en la fe de Jesús, en la fe en Cristo Jesús y en la fe de Jesús. ¿Sabes que el primero que tuvo fe
fue Jesús. Por eso la Biblia habla de la fe de Jesús. Es en la fe en la que tú tienes que permanecer. Jesucristo murió porque tuvo fe que el Padre lo iba a levantar. Jesucristo murió porque tuvo fe que luego iba a haber miles, millones de seguidores que Él iba a rescatar. Él tuvo fe. Por eso la Biblia no habla solamente de fe en Jesús, sino la fe misma que tuvo Jesús para morir. Y yo te diría algo más, es difícil ayudar a los que abandonan la fe, porque los que abandonan la fe ponen su confianza en sí mismos. El peligro de los que abandonan la fe es que pueden arrastrar a otros. Por eso no quieras tener ese complejo de Teresa de Calcuta de ir a ayudar a todo el mundo, porque hay gente que no quiere ayuda. Esto es muy duro de aceptarlo, pero hay gente que no quiere ayuda. Y el que no quiere ayuda, por más que le podemos encerrar aquí en una jaula y que escuche la predicación, le podemos poner unos auriculares y tenerlo 24 horas al día escuchando Biblia, pero no se va a convertir, nada va a pasar, porque no quiere, porque la fe comienza con una decisión y se mantiene con una decisión, no con un estado de ánimo. La fe, escúchalo bien, para los que toman notas, empieza con una decisión. Creer no es difícil. No necesitas ver un gran milagro para creer. Hubo gente en el tiempo de Jesús o en el tiempo de Moisés que vieron los milagros más impresionantes que Dios ha hecho en la tierra, pero no se convirtieron, no creyeron. Creer es más fácil de lo que parece. Hay que decidirlo en el corazón y hay que mantenerlo en el corazón. Por eso, cuando alguien se va de la iglesia y abandona la fe, porque la verdad, la mayoría de las veces cuando alguien se va de la iglesia, abandona la fe. Puede haber excepciones, y las hay, pero la mayoría de las veces cuando alguien se va de la iglesia, abandona la fe, quizá por un tiempo, quizá para siempre. Y en ese momento es cuando más peligro de contagio hay. Esto es como el virus, ¿no? Que dicen, uy, ese está en la fase en que se contagia solo con estar al lado de la persona. Así ocurre. Cuando el hijo pródigo abandonó la casa de su padre, el padre no fue corriendo detrás de él. ¿A qué no? El padre, con el dolor de su corazón, dijo, pues que se estrelle, que se arruine, que se frustre, y cuando esté hecho polvo, vamos a ver qué pasa. Y así ocurrió. Cuando el hijo estaba arruinado, deprimido, solo, desesperado, con hambre, y decidió volver a la casa, entonces el padre le dijo, bueno, vamos a restaurar. Pero imagínate que el padre hubiera mandado al hijo mayor, mira, ve a ver qué pasa con tu hermano, que se llevó la herencia y debe de estar por ahí de juerga en juerga. Probablemente el hermano hubiera acabado allí con el otro y ninguno de los dos hubiera vuelto. A veces toca dejar que la gente se vaya, se estrelle, aunque sea duro decirlo, para que recapaciten y se den cuenta que el mundo paga muy mal. Entonces, hablando de guardar la fe, y ya un poco para terminar, hablando de guardar la fe, tú tienes que vigilar esos dardos envenenados que muchas veces llegan a nuestra vida, ¿no? Yo recuerdo cuando nosotros íbamos a entrar de tiempo completo en la iglesia. Entonces yo tenía un trabajo en una empresa de informática, Natalia tenía un trabajo en FedEx, ¿no? En una empresa de transportes, no era camionera, no. Estaba en el call center. y recuerdo que, pues bueno, ganábamos bien, vivíamos acomodadamente y teníamos buenos sueldos, y entonces cuando fuimos a hablar con nuestras familias, a comunicarles la decisión de que íbamos a trabajar ya a tiempo completo para la iglesia, o sea,
estuvimos pensando cómo se lo decimos. Entonces, al principio dijimos, les vamos a decir que dejamos los trabajos. Y entonces eso nos sonaba raro, porque si dejamos el trabajo, ¿de qué voy a vivir, no? Claro, normal. Y entonces dijimos, no, vamos a decirles que vamos a cambiar de trabajo, porque era la verdad también. Entonces, bueno, total que se lo dijimos, y yo no sé qué pensaban ellos que era trabajar para la iglesia, pero sus dardos fueron del tipo, ¿de qué van a vivir tus hijos? Imagínate, ¿no? Y qué pena haberte pagado una carrera universitaria para que ahora la tires a la basura. Esa era la clase de dardos que nos tiraba nuestra familia. Y esos dardos, uno los siente. Eso llega ahí al corazón y uno, ¿qué tiene que hacer? Rápidamente, sacárselo antes de que el veneno entre a la corriente sanguínea y te contamine. Porque son dardos que si tú no te los quitas, te pueden hacer dudar, te pueden dañar la fe. Para eso son los dardos, para dañar tu fe. Entonces tú tienes que estar muy pendiente de todo lo que escuchas y discernir lo que estás escuchando, si es bueno o malo. Y si es malo, apártate a orar y renuncia a esas palabras. A mí me tocó renunciar. Me tocó renunciar a esas semillas que el diablo quiso introducir a nuestra vida a través de nuestros padres. Y mira, que no nos dé vergüenza reconocerlo. A veces puede ser nuestro mejor amigo, a veces puede ser un discípulo, compañero nuestro de la iglesia que se enfría y se aparta, puede ser nuestra propia familia. Pero Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Qué te parece? Alguno diría, uy, qué mal educado, qué borde. Pues es que hay asuntos con los que uno tiene que ser borde. Hay asuntos donde uno tiene que ser radical. Y Jesús le dijo a Pedro, uno de sus mejores discípulos, uno de sus 3 mejores discípulos, le dijo, apártate de mí, Satanás. Me imagino la cara de Pedro. ¿Dónde está Satanás? A ti te lo digo, Pedro, que tú me estás lanzando en este momento un dardo diciéndome que no vaya a la cruz a morir, que pobrecito de mí. ¿Pensando en quién? En sí mismo estaba pensando Pedro. Ay, es que si se muere Jesús se nos acaba el chollo. Él que nos enseña todo, que nos da de comer, que cuando hay peligro Él se encarga, vienen los ángeles, nos defienden. O sea, Pedro estaba pensando en él mismo, no estaba pensando en los planes de Dios. El Señor Jesús le dijo, no tienes la mira en el cielo, sino en ti mismo. Hay gente que va a venir, gente cercana, que te va a tirar dardos, te va a tirar dardos y que te van a decir cosas, ¿para qué vas tanto a la iglesia? En la iglesia quieren controlar tu vida. ¿Ves? Mira, yo no rindo cuentas a nadie. Yo con mi vida hago lo que quiero. Yo no necesito un pastor. Yo no necesito una iglesia. Cuentas algo y luego lo sabe toda la iglesia. ¡Ting! Y la gente, ¿qué hace? Tiene un problema y cierra su corazón y no pide ayuda. Porque alguien le tiró ese dardo. Porque alguien le tiró esa mentira. Y envenenó su corazón por no sacarlo a tiempo. Entonces, no creas todo lo que te cuentan. Y, por favor, busca un enfoque espiritual de las cosas, no un enfoque terrenal, como le pasó a Pedro cuando Jesús le tuvo que decir, apártate de mí, Satanás. ¡Uy, qué fuerte! Me eres tropiezo. ¡Qué fuerte! Pero se lo dijo. Es que Pedro necesitaba oírlo para que no siguiera en sus ensoñaciones, en su mentira, para que no siguiera viendo las cosas de la vida desde el punto de vista de sus ojos naturales, sino que pudiera tener un enfoque espiritual. En 2 Corintios 2:13 dice, por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Guarda tu fe
protege tu fe, blinda tu fe. No dejes que nadie te dañe con comentarios, no dejes que nadie te dañe con otros evangelios, con otro espíritu, con otro Jesús, con otras doctrinas, con fantasías, con mentiras, con herejías. No dejes que nadie te dañe. Tu fe, guárdala. Como Pablo le dijo a Timoteo y se lo reiteró en muchas ocasiones, guarda tu fe, guárdala. Es un tesoro valiosísimo que tienes, es el tesoro que te vincula a Dios, es el tesoro que te vincula a las promesas de Dios, al cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida. Y eres tú el que la tiene que guardar. Yo estoy aquí para advertirte, para llamar tu atención, pero tú tienes que ponerte ese escudo, el escudo de la fe. Amén. ¿Qué tal si oramos? Nos ponemos en pie para despejarnos un poquito y sacudirnos ahí el cansancio. Y ¿sabes qué? Quizá puedes empezar en esta mañana dándole gracias a Dios por la medida de fe que Él te ha dado a ti. La palabra nos enseña que cada uno tenemos una medida de fe, pero con esa medida de fe es con lo que tú empiezas, es con lo que tú arrancas en la vida cristiana, es el punto de inicio, pero es una medida de fe que puede crecer, es una medida de fe que puede aumentar. Los discípulos le dijeron al Señor en cierta ocasión, Señor, aumentanos la fe. Y el Señor les dijo, no necesitas mucha fe, necesitas mover la fe que tienes. O si quieres de otra manera, necesitas caminar con la fe que ya tienes. Pero la fe también puede menguar. La fe puede menguar si tú no la usas, si tú dejas que las mentiras vengan y la aplasten y la apaguen y la anulen totalmente. Por eso dale gracias a Dios por la fe que tú tienes hoy en día. Quizá te parezca una fe muy chiquitita. Señor, apenas me atrevo a pedir algo. ¿Cómo voy a orar yo por un enfermo? ¿Cómo voy a orar por un muerto? ¿Cómo voy a orar por alguien que está endemoniado? El Señor dice, un poquito de fe es suficiente, un poquito. Pero úsala, muévete por esa fe, créele al Señor con esa fe. Y si tú eres fiel, creyendo al Señor con esa medida de fe, Dios luego añade un poquito más de fe, Pero no esperes tener una fe gigantesca para empezar a hacer grandes cosas para Dios, no. Muévete ya hoy con esa fe. Y Señor, te damos muchas gracias por la fe que has puesto en cada uno de nosotros, por la medida precisa de fe que has depositado en nuestras vidas. Señor, hoy queremos reconocer que esa fe nos ha ayudado a acercarnos a ti, nos ha permitido confesar tu nombre, nos ha permitido recibir la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna, recibir tu Espíritu Santo. Esa fe, Señor, ha sido suficiente para rescatarnos. Señor, por eso no es una fe despreciable, no es pequeña. Es una fe que valoramos, es una fe, Señor, que reconocemos en esta mañana y por la cual te damos muchas gracias. Señor, esa fe queremos guardarla como un tesoro. Queremos guardarla como esa perla preciosa que un hombre encontró, Señor, y vendió todo lo que tenía para comprarla. Esa fe preciosa que nos une a ti, esa fe preciosa en la cual tú nos has ido mostrando tus misterios, tus secretos, esa fe que hemos podido comprobar en algunas ocasiones, Señor, y en otras quizá hemos desistido en el último momento. Señor, pero queremos guardarla, queremos conservarla. Señor, y siendo fieles queremos aumentarla. Más bien tú, Señor, que eres el que da el crecimiento y el que puede aumentarla. Señor, pero queremos conservar todo lo que tú nos has dado. Señor, hoy desechamos toda mentira y cualquier otro falso Jesucristo que hayamos oído, que se nos haya predicado, Señor.
Queremos renunciar a cualquier otro espíritu, Señor, espíritus de otras iglesias, espíritus quizá de alguna etapa anterior de nuestra vida en otra iglesia. Queremos renunciar a otras visiones, a otras formas de hacer las cosas, Señor. Y hoy, dándote gracias por estar aquí en esta iglesia, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a plantarnos correctamente, a crecer derechos, a crecer rectos, Señor, a crecer dando fruto digno de ti, fruto que hable bien de ti, Señor. Padre, hoy renunciamos en el nombre de Jesús a cualquier otro evangelio, evangelios que dominan esta generación, Señor, y que vemos fácilmente en internet, Señor, apenas en alguna búsqueda, evangelios falsos de falsa prosperidad, evangelios faltos de compromiso contigo, evangelios light, Señor, que no requieren que el grano de trigo caiga a tierra y muera. Señor, evangelios que no hablan de la cruz, sino solamente de las bendiciones. Evangelios que no hablan de morir a mí mismo, sino que solo hablan de multiplicar, de conquistar. Señor, con palabras lisonjeras que endulzan el oído y el corazón, pero que no son fieles a ti. Señor, renunciamos a todo dardo envenenado que personas hayan lanzado contra nuestra vida. Que otros que un día estuvieron sentados al lado nuestro en la iglesia, pero que ahora se han alejado de ti, Señor, y que nos han dicho, que nos han susurrado en el secreto, en comidas, en meriendas, Señor, en ambientes relajados, y que quizá, Señor, escuchamos con atención y no nos dimos cuenta que en verdad llevaban veneno. Hoy renuncio, dile, Señor, hoy renuncio a esos comentarios, a esas frases envenenadas, dañinas, que solo tenían un objetivo. Señor, aunque hoy me duela reconocerlo, pero tenían el objetivo de dañar mi fe, de separarme de ti, de apagarme, Señor. Y hoy renuncio a todo eso. Señor, y hoy abrazo tu palabra. Señor, hoy, como dijo Jesús en un momento dado, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Dile al diablo, apártate de mí. No vengas con mentiras. No vengas con engaños, no vengas con astucias, porque hoy discierno la verdad en la palabra de Dios. Y hoy te ordeno, Satanás, apártate de mí. No escucho tus mentiras, no escucho tus comentarios, no escucho tus engaños. No los recibo, no los tolero. En el nombre de Jesús, hoy recibo el evangelio de Cristo, el evangelio de Cristo crucificado, el evangelio del reino de los cielos y ningún otro, Señor. Y hoy quiero guardar en mi corazón este buen depósito, Señor, de la fe, del Espíritu Santo. Señor, quiero amar la verdad. Quiero amar la verdad de tu palabra. Señor, muchísimas gracias por abrirme los ojos, por ponerme en alerta. No dejes, Señor, no dejes que me aparte de ti, no dejes que me enfríe, no dejes que me aleje. Señor, no permitas que un día yo me aleje de la iglesia. Hoy, como dijo el rey David, Señor, te pido que todos los días pueda estar yo en tu casa. Cuantos más días mejor, Señor. Cuantos más devocionales, cuantas más células, cuantas más vigilias, cuantos más domingos, cuantas más reuniones, cuantos más congresos, mejor, Señor. Porque nunca será más de lo necesario, Señor. Muchas gracias, Dios, por amarme, por cuidarme, por darme una iglesia, Señor, en la cual crecer. Muchas gracias, Dios, muchas gracias. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, a quien amamos y a quien esperamos de los cielos. Amén y amén, Señor. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, y aprovecha para saludar a tus hermanos en la fe. Aprovechamos también para saludar a los que han venido por primera vez, a los que nos ven por internet, y queremos deciros que el Señor os bendiga.